Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, es de esos que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los corazones de muchos: Hande Erçel y Kerem Bürsin, sorpresivos en Rusia. Sí, han oído bien. Nuestros queridos actores turcos, la pareja que conquistó corazones en Çenkalkapı, han aparecido juntos en un lugar inesperado, y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué diablos están tramando? Sé que muchos de ustedes son fieles seguidores de su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hande Erçel, con su carisma y belleza deslumbrante, y Kerem Bürsin, con su encanto y esa sonrisa que derrite, forman una dupla que ha trascendido fronteras. Y ahora a verlos juntos de repente en Rusia, bueno, imaginen la especulación. Mi intención con este vídeo es poner todas las cartas sobre la mesa, analizar las pistas, las posibles razones y por supuesto compartir mi propia visión sobre este enigmático encuentro. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de nuestra comunidad, si este es tu primer vídeo con nosotros, te animo a que le des clic al botón de suscribir y actives la campanita. De esta manera, no te perderás ninguna de nuestras novedades, debates y por supuesto los últimos chismes de tus celebridades favoritas. Apoyar al canal nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se encontraban en Rusia ha sido un torbellino. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos, mayormente compartidos por sus fans o por personas que casualmente se los encontraban. No hay confirmación oficial de un proyecto específico, ni de una visita de pareja en el sentido romántico tradicional, al menos no de forma pública. Esto es precisamente lo que alimenta el misterio. Primero analicemos el contexto. Hande y Kerem, tras el rotundo éxito de Çenkalkapı, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, y su fama trascendió. Su química era innegable, y los fans adoraban verlos juntos. Si bien su relación sentimental fuera de cámaras ha sido un tema de constante debate y especulación, siempre han mantenido una amistad muy cercana y un respeto mutuo, incluso después de su separación. Y esto es crucial: a pesar de que ya no estén juntos sentimentalmente, su conexión es palpable y sigue generando un gran interés. Entonces, ¿por qué Rusia? ¿Qué puede unir a estos dos talentosos actores en tierras rusas? Hay varias teorías circulando, y vamos a explorarlas una por una. La primera y quizás la más obvia: un proyecto profesional. Rusia es un mercado importante para las producciones turcas, y es muy común que los actores participen en eventos, festivales de cine o incluso rodajes en el extranjero. Podría ser que ambos hayan sido invitados a participar en un evento de gala, una premiación, o tal vez un festival de cine donde se esté proyectando alguna de sus películas o series. A veces los actores son contratados para eventos de patrocinio o inauguraciones de tiendas exclusivas. Rusia tiene un gran aprecio por el entretenimiento turco, y no sería descabellado pensar en una invitación oficial para promocionar algún producto o evento. Otra posibilidad dentro del ámbito profesional es un nuevo proyecto conjunto. Si bien sería un sueño para muchos fans verlos reunidos en una nueva serie o película, esto también podría ser una oportunidad de trabajo separada donde sus caminos se cruzaron. Imaginen que Kerem está trabajando en un proyecto en Rusia y Hande lo visita como invitada especial, o viceversa. O tal vez ambos están involucrados en un evento benéfico o una campaña humanitaria internacional que tiene sede en Rusia. Las colaboraciones transnacionales no son nada nuevo en la industria del entretenimiento. Ahora pasemos a las teorías más rumorosas, las que hacen volar la imaginación. Podría ser una reconciliación. Es innegable que los fans añoran verlos juntos de nuevo, y la aparición inesperada en Rusia ha reavivado esas esperanzas. Podría ser un viaje privado, un intento de reconectar, o simplemente una coincidencia que ha sido magnificada por el cariño del público. A veces las personas se reencuentran en circunstancias fortuitas y deciden explorar si la chispa aún está ahí. Es un escenario romántico que resuena con la narrativa de Çenkalkapı. Y si no es una reconciliación romántica, ¿qué tal una amistad fortalecida? Como mencioné, a pesar de su separación, han mantenido una relación cordial y se han apoyado mutuamente en sus carreras. Podría ser simplemente un viaje de amigos, una escapada para desconectar y disfrutar de la compañía del otro en un destino diferente.
Rusia ofrece una rica cultura, paisajes impresionantes y una historia fascinante. Tal vez Z simplemente querían explorar la ciudad, visitar museos, disfrutar de la gastronomía local y tener un tiempo de calidad juntos, lejos de los flashes y el escrutinio público. Otra hipótesis interesante es que uno de ellos haya sido invitado por algún motivo personal, y el otro simplemente haya decidido unirse. Por ejemplo, si Kerem tiene familia o amigos en Rusia, o si Ande tiene algún interés particular en la cultura rusa que la llevó a viajar. Y al enterarse de esto, el otro decidió acompañarla, demostrando la solidez de su amistad o simplemente por el deseo de pasar tiempo juntos. A veces los viajes tienen motivos más profundos de lo que aparentan inicialmente. Lo fascinante de esta situación es cómo las redes sociales y los fans se convierten en detectives. Cada foto, cada vídeo, cada interacción se analiza al milímetro. Las teorías se propagan como la pólvora y a veces la realidad es mucho más sencilla de lo que imaginamos, o incluso más sorprendente. La falta de información oficial es precisamente lo que permite que estas especulaciones florezcan. Consideremos también el aspecto de la sorpresa. Sorpresivos en Rusia implica que no fue algo planeado públicamente. Esto podría significar que querían mantenerlo discreto, o que fue una decisión de último momento. Si fuera un proyecto, a menudo hay anuncios previos. Si fuera puramente romántico, es posible que quisieran mantenerlo en privado, al menos al principio. La naturaleza sorpresiva sugiere que no es algo que se haya filtrado desde una producción o una agencia. Analicemos las imágenes que han circulado. Si bien no he visto todo por lo que he podido observar, suelen ser fotos casuales, a menudo tomadas por otros turistas o locales. Se les ve en ambientes cotidianos, quizás paseando por alguna plaza emblemática, o en un restaurante. La ausencia de un equipo de filmación o de un contexto de evento específico, en la mayoría de los casos, apoya la idea de que no es un rodaje de una gran producción turca o rusa en plena calle. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de un proyecto más pequeño, un cortometraje, un comercial o un evento privado para una marca. Rusia es un destino atractivo para muchas marcas que buscan expandir su alcance y asociarse con celebridades influyentes. Ande y Kerem, como figuras públicas de renombre internacional, serían opciones ideales para este tipo de colaboraciones. Una cosa es cierta, su presencia conjunta en Rusia ha generado un revuelo positivo. Para sus seguidores es una noticia emocionante independientemente de la razón. Verlos juntos, aunque sea en un contexto ambiguo, les da esperanza, les genera conversaciones y mantiene viva la llama de su popularidad. Ahora, ¿qué deberíamos esperar? Si hay un proyecto, es probable que en algún momento se anuncie. Las agencias de representación suelen manejar estos detalles. Si es un asunto personal, entonces es su privacidad, y debemos respetarla. Lo importante es que de una forma u otra, su conexión sigue siendo un tema de interés. Quizás la belleza de este misterio radica precisamente en la falta de una respuesta definitiva. Nos permite soñar, especular y mantener la expectativa. Es parte de lo que hace tan cautivadora la vida de las celebridades, esos destellos de su vida privada que nos dejan con ganas de más. Pensemos en la logística de un viaje así. Un viaje a Rusia implica planificación, visados, vuelos. Si fue una decisión de último momento, quizás uno de ellos ya estaba en Rusia o cerca, y el otro decidió unirse de improviso. O tal vez simplemente se coordinaron para un viaje conjunto y decidieron mantenerlo discreto hasta llegar. Lo que sí es innegable es el impacto mediático. Las noticias sobre su presencia en Rusia han aparecido en medios de comunicación turcos e internacionales. Esto demuestra el poder de su influencia y el interés global que generan. Incluso una aparición casual puede convertirse en noticia de portada. Si retrocedemos un poco, recordamos que Hande Erçel ha estado enfocada en su carrera y en proyectos personales, incluyendo su trabajo como embajadora de varias marcas de prestigio. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado explorando diferentes oportunidades, incluyendo proyectos fuera de Turquía. Por lo tanto, no sería sorprendente que ambos estuvieran en Rusia por motivos profesionales independientes que por alguna razón coincidieron. Sin embargo, la coincidencia de que ambos estén en el mismo lugar, y que haya habido reportes de su presencia conjunta, alimenta inevitablemente las preguntas sobre su relación. Es difícil para el público que los vio enamorarse en pantalla, separar la ficción de la realidad por completo.
Una teoría más especulativa podría ser que ambos estén participando en una especie de documental o proyecto de viajes para alguna plataforma de streaming, y que Rusia sea uno de sus destinos. Esto les permitiría explorar la cultura, la historia y la vida en Rusia, y a la vez ofrecer un contenido atractivo para el público. Otra idea, quizás un poco más fantasiosa, es que estén trabajando en secreto en una sorpresa para sus fans, algo que aún no se ha revelado. Podría ser una línea de ropa, una colaboración musical, o incluso algo relacionado con una causa benéfica que los une. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su imagen como pareja, incluso después de su separación, sigue siendo poderosa. La gente quiere verlos felices, ya sea juntos o por separado. Su carisma y su talento son indiscutibles y por eso cualquier movimiento que hagan atrae la atención. La pregunta clave sigue siendo, ¿qué están tramando? Y honestamente solo ellos lo saben. Pero eso no nos impide disfrutar del misterio, analizar las posibilidades y mantener la expectativa. En conclusión, la aparición de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Rusia ha sido un evento que ha capturado la atención de miles de personas. Las razones detrás de su presencia son variadas y van desde proyectos profesionales hasta encuentros privados. Podría ser una nueva colaboración, un viaje de amigos, o incluso un resurgir de su conexión. Lo que está claro es que su química y su popularidad siguen siendo tan fuertes como siempre, y su presencia conjunta en cualquier lugar genera un revuelo mediático considerable. Les agradezco enormemente por acompañarme en este análisis y por llegar hasta aquí en el vídeo. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que están tramando Hande Erçel y Kerem Bürsin en Rusia? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatirlos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante y entretenido, no olviden darle un buen like. Sus likes nos ayudan muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de este enigma. Y si aún no lo han hecho, por favor, *** suscríbanse al canal *** y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.